El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia. ¿En honor a quién? En honor a Louis Pasteur. Louis Pasteur es el que desarrolló por primera vez la vacuna antirrábica, brillante bioquímico francés. ¿Qué tenemos que hacer ante un accidente de una mordedura a un humano? Lavar bien la herida con agua y jabón y consultar de inmediato a algún centro de salud. ¿Qué hacemos con los animales? No los condamos. Tratemos entonces de observarlo los 10 días y con eso vamos a ayudar a la víctima. Acabemos con la rabia. Vacunemos y colaboremos. Antes de empezar quería dedicarle este programa a mi amigo y colega Pablo Fernández de Bariloche, de Argentina, con el que tuve el gusto de trabajar, más que de trabajar, digamos, de luchar durante 6-7 años en Bariloche por causas, digamos, por la causa de la problemática de la rabia, de los perros sueltos, la cantidad de mordeduras, y hoy justamente vamos a hablar de esos temas que nosotros tanto insistimos durante todo ese tiempo. Bueno, el 28 de septiembre se conmemora a todo el mundo el Día de la Rabia. El 28 de septiembre es la fecha del fallecimiento de Louis Pasteur, que fue el químico y microbiólogo francés que hizo la primera vacuna contra la rabia. Él vivió entre 1822 y 1895. Pasteur, en realidad nosotros lo conocemos más, uno cuando dice Pasteur, enseguida se acuerda de la pasteurización, lo vincula directamente con la leche pasteurizada, y con la rabia, digamos, justamente por su trabajo con las vacunas, que ahora lo vamos a explicar un poquito más. Con respecto a la pasteurización, aunque parezca una ironía, él en realidad aplicó esa técnica, que era un líquido que está contaminado, elevarlo a una cierta temperatura durante un determinado tiempo, y lograba con eso, digamos, disminuir la carga de bacterias. Y él eso lo hizo en Francia lo hizo con los vinos, los licores, inclusive con la cerveza. Ese fue uno de sus primeros grandes logros desde el punto de vista económico, porque la industria del vino y licores era muy fuerte. Y la otra fue enfermedades del gusano de seda, que era también una industria importante en Francia. Volviendo al tema de la pasteurización, hay una frase que ahora lo van a ver en la imagen, como frase de Pasteur, dice: un vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Yo creo que eso Pasteur lo dijo justamente en ese momento para alentar, digamos, el consumo de vino sano, ¿no es así? Pasteur tuvo que luchar mucho durante su tiempo. Él era químico, no era médico, no era veterinario, y se estaba metiendo en temas que no eran de su directa incumbencia. Pues de hecho, durante muchos años él estuvo luchando para que sea reconocido por la Academia de Ciencias de París. Digamos, él tenía una visión, digamos, de lo que era el trabajo científico. Él todo lo que decía lo demostraba con evidencias, y lo que él hacía lo podía repetir cualquiera de uno de los doctores que formaba parte de esta academia. De a uno, de a poco, se fue ganando la confianza de todos. Hay una anécdota que es muy clara, digamos, que él, calculemos que en esa época, por ejemplo, en el parto, prácticamente el 50% de las mujeres se morían por infecciones. Comentan inclusive su biografía, decía que Pasteur tuvo que convencer al médico que atendió el parto de su hija que se lavara las manos antes de atender un parto. Bueno, y su gran logro, digamos, ese es el tema que nos invita ahora, digamos, a participar de este tema, es el desarrollo de la vacuna contra la rabia. Él venía trabajando ya hace tiempo, pero todavía no lo había probado. Y un día en su casa, donde tenía su laboratorio, vi una madre con su niño de 7 años. El niño se llamaba Joseph Meister, que venía de Alsacia, de una zona que siempre estaba en conflicto entre Alemania y Francia. Y Pasteur dudó mucho en aplicarlo, porque también muchos estaban esperando su fracaso, ¿no es así? Bueno, lo probó, y el niño, que había sido mordido por un perro rabioso, se salvó. Y a partir de ahí, con la velocidad de la época, ¿no?, al mes, a los 2 meses, empezó a llegar gente de diferentes puntos de Europa, digamos, grupos, a vacunarse. Y a partir de ahí fue el gran despegue de su trabajo con las vacunas. Vayamos ya al siglo XXI, ¿no? Así, digamos, donde de hace muchos años se viene vacunando, en nuestros países, en la región, se vienen vacunando, se ha bajado importantemente la cantidad de casos, o prácticamente ya han pasado 8, 10 años o más, casos de rabia en humanos, en perros y en gatos, digamos, ¿no? Así. El virus tiene una forma de presentación, digamos, está en la selva con
los lobos, por los zorros, y también la forma aérea, digamos que juegan un rol importante los murciélagos. No solamente los murciélagos son los vampiros, digamos, como que eso también transmiten la rabia, sino inclusive los que comen insectos y los que comen fruta. Eso también son capaces de transmitir la rabia. Con respecto a eso, digamos, uno siempre dice, bueno, uno tiene que festejar, ¿no? Realmente que hay casos humanos, no hay casos de perros, digamos, como que está la enfermedad controlada, pero es muy difícil decir que está erradicada. Entonces, yo tengo un ejemplo de lo que pasó en Chile. En Chile, hace varios años ya que se había declarado libre de rabia. Y en el año 2013 hubo un caso de unos perros callejeros sacaron un cartero, que de hecho es el gremio más afectado por las mordeduras. Se empezó a hacer un tratamiento preventivo. Finalmente se comprobó, digamos, la persona empezó a tener síntomas, tuvo rabia finalmente, se enviaron muestras de Estados Unidos y se demostró que el virus que le había transmitido el perro era un tipo de virus cuyo origen era el murciélago. ¿Qué es lo que quiero remarcar? Cuando empiezan a desaparecer los casos humanos y en perros y en gatos, hay una gran predisposición a decir somos libres de la enfermedad, somos libres de la enfermedad, y también hay una costumbre de empezar a bajar la guardia, digamos, ¿no? Bajar la defensa, la cosa y total, si no hay casos, hasta que aparece un murciélago y produce esto. Esto mismo, pero en forma directa con un murciélago, en octubre del año pasado, acá en La Una, en el campus de La Una, un estudiante vio un murciélago que estaba moribundo, lo quiso agarrar, el murciélago lo mordió, el murciélago fue llevado, se lo estudió, y el murciélago tenía rabia. Siempre estamos a un paso mínimo, digamos, de correr ese riesgo, se mordió por un murciélago. No es que el murciélago te va a atacar, pero si el murciélago está moribundo y uno lo quiere agarrar, o un perro lo quiere agarrar, o un gato lo quiere cazar, el murciélago se va a defender mordiéndolo y él le transmite la enfermedad. No es una mordedura tan grande como para que uno después lo vea. El perro a lo mejor lo ve que tiene una pequeña mordedura, pero uno no sabe distinguir qué es. Puede desarrollar la rabia y morder a cualquier persona y puede también transmitirla. De hecho, en Argentina hay muchísimos casos de rabia por murciélago, digamos, ¿no? Que afectan a los animales. ¿Por qué también? Porque también a la gente se le empezó a decir que si usted ve un murciélago volando de día, que tiene dificultades para volar, que se choca contra las paredes, que está en el piso, ese murciélago muy probablemente tenga rabia. Entonces lo que tenés que hacer es, le pones una caja arriba, algo de peso y llamás, en este caso al centro antirrábico, a la municipalidad o alguien, que venga una persona que sepa cómo manejar el murciélago, llevarlo y analizarlo. Nosotros lo que queremos que quede bien claro, digamos, es que hay que seguir vacunando. El perro que muerde, digamos, tiene que estar en una observación durante 10 días, con una observación veterinaria. ¿Eso por qué? Porque el perro transmite la rabia por su saliva desde 10 días antes de que presente síntomas. Entonces, si durante esos 10 días el perro te muerde hoy, entonces de 10 días no tuvo síntomas, quiere decir que cuando te mordió no estaba infectado. Eso es lo que quería decir con respecto a la rabia, que no tenemos que bajar la guardia, que hay que vacunar. Hay campañas gratuitas que se hacen en los centros antirrábicos, en las veterinarias particulares también, cada uno puede elegir dónde la lleva, y hay que seguir, digamos, estas reglas que son básicas, porque el tema es el siguiente. Está bien, es muy difícil que uno tenga rabia, que justo te agarre un murciélago, que justo te muere, es muy difícil. Ahora, si te toca, es lo peor, o sea, no hay cura, digamos. Ahora vamos a tocar el tema puntualmente de mordeduras. Esto vamos a hacer dos partes. Yo voy a hacer una breve introducción y después lo voy a dejar con el doctor Darío Cardoso, que va a hablar sobre todo el tema de la conducta de los animales y todo ese tipo de cosas. El tema de las mordeduras, sobre todo de perros, es mucho más importante de lo que uno se imagina. Más allá de que pueden transmitir la rabia, la propia mordedura tiene sus consecuencias, digamos. Son muy dolorosas, generalmente se infectan. Hay veces donde dejan cicatrices, que sobre todo en las criaturas, en las mujeres, que tengan cicatrices en la cara, en las piernas. En las personas que han sido mordidas, cuando son más grandes, fobias, digamos, le tienen miedo, tienen mucho miedo a los perros. A veces se requiere de cirugías muy complejas, cirugías de tipo estético, inclusive a veces la muerte, digamos, ¿no? O sea, nosotros vemos, salen cada tanto en los diarios los casos de muerte por mordedura de perro. Yo la pasada le decía que prácticamente el 50% de las mordeduras se producen dentro de la casa, son mordeduras domiciliarias, por el perro de la familia, o el perro de la abuela o del tío de algún familiar. La mitad son esos casos y la otra mitad son perros, mordeduras que se producen en la calle. De hecho, el 70% de las personas afectadas por mordeduras, estos son valores que son más o menos universales. Hay pequeñas variaciones de acuerdo al país, la ciudad, pero oscilan más o menos en estas cifras. El 70% de las personas mordeduras
mordidas son niños. Eso es el primer dato. La edad más frecuente es entre 5 y 12 años, por el tipo de juego que tienen los chicos o la forma que tienen los chicos de comunicarse con los perros. Esto ahora vamos a continuar con el doctor Darío Cardoso, que él va a hablar, va a ampliar un poco más sobre el tema de las conductas del animal, digamos, la forma de prevenir las mordeduras, cosas que normalmente no se enseñan, digamos. Parecen tan elementales, pero nadie te las enseña en ningún lugar, digamos. Entonces merece un poco de dedicación, obviamente, digamos, pero no es tan complejo. Muchas veces se compra o se adquiere o se adopta un animal y hay criaturas en la casa, entonces, toma, como si fuera un juguete, y el niño no sabe cómo manejar al perro y el perro la única forma que tiene de defenderse es a través de la mordedura. Muy bien, entonces lo dejo con el doctor Darío Cardoso. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación a tu canal de YouTube. Mi nombre es Darío Cardoso, soy veterinario y además entrenador canino certificado en Buenos Aires. Esta parte que me toca, utilizando una frase que siempre utiliza el doctor Bautier, que en este momento me tomo el derecho o el atrevimiento de tomársela prestada, que dice que la mayoría de los perros nunca morderían a nadie, pero en algún momento determinado esos mismos perros podrían llegar a morder a una persona. Si tenemos que hablar en términos estadísticos, tenemos que decir que el perro ocupa el tercer lugar entre las especies que más muertes provocan en el mundo, detrás del mosquito y de la serpiente, y ocupa el lugar número 1 entre los mamíferos, teniendo en cuenta que el mosquito es un invertebrado y la serpiente es un reptil. Podemos decir que el perro es el mamífero que más muertes produce en el mundo. Dada la cercanía y la proximidad en la que convive esta especie con el ser humano, es aquí donde radica la importancia de conocer un poco su lenguaje y así evitar conflictos con el mejor amigo del hombre. Siempre es bueno tener en cuenta de dónde proviene el perro, conocer un poco su origen. Estudios modernos confirman todos los perros domésticos, ya sean de raza o no, tienen un origen en común, que es el Canis lupus lupus. Los perros, cual conocemos nosotros, sean de la raza que sean o sean los mestizos que sean, siempre van a provenir de un mismo origen. Nuestros canes domésticos, el nombre científico es el Canis lupus familiaris, que es una subfamilia dentro de una gran familia. Entonces, para comprender acabadamente el lenguaje del perro, siempre es bueno remitirse a lo que es el lenguaje del lobo. Tanto perros como lobos tienen en común la forma en que se organizan socialmente. Estos se organizan en manadas. Las manadas pueden estar constituidas por 2 individuos hasta más de 20 y siempre estarán dirigidas por un líder o clásicamente denominado el macho alfa. En las relaciones humanas caninas, por más que nosotros seamos animales de distintas especies con relación al perro, el perro siempre, desde su punto de vista, nos va a considerar como un congénere suyo. Existen 5 puntos principales para establecer jerarquía sobre un perro de manera sutil, sin recurrir a la violencia. Yo siempre lo tengo de manera esquemática esto a la hora de trabajar algún tipo de modificación de conducta. Siempre se trabaja con el perro y el dueño. Entonces, estos conceptos básicos que yo voy a dar ahora son aplicables para todos los perros y todas las razas. Punto número 1 es no permitir nunca adelantamiento del perro durante los recorridos. El punto número 2 es no permitir que el perro sea quien demanda atención y cariño en cualquier momento. Punto número 3, no permitir que el perro se nos suba encima. Punto número 4, no ceder ante la petición de comida. Y punto número 5, no ceder ante la proposición del juego. Una vez establecida la jerarquía, nunca debemos olvidar que el perro es un ser vivo y como todo ser vivo transita su existencia con cambios de ánimos que pueden estar influenciados tanto por factores ambientales, de confinamiento o mismo estrés. En este caso el perro, en nuestro convivir diario con él, siempre es importante proporcionarle las condiciones mínimas que puedan asegurar una buena relación, digamos, entre el perro y la familia. Nunca debemos olvidarnos de proporcionarle siempre un lugar al perro, que tenga su lugar donde pueda dormir, que tenga su propio bebedero, comedero, momento de juego, de paseo, distracción y también un momento para aprender. Todos los puntos anteriormente mencionados incluyen dentro de lo que sería una tenencia responsable de la mascota, de siempre tratar de mantener bajo los niveles de estrés. Ahora vamos a hablar propiamente para lo cual me han invitado, que es las mordeduras de perros. En cuanto a la mordedura de perros, tiene que decirse que es una conducta propia de los canes. Es una conducta agresiva que en el 85% de los casos se remiten a causas inorgánicas. ¿Qué son las causas inorgánicas? Todo lo que no tiene que ver con el organismo. ¿A qué me refiero con esto? Son todas las causas relacionadas al manejo de la especie, todo lo que tiene que ver el aspecto social. Y el otro 15% sí se reduce a factores orgánicos. ¿Qué son factores orgánicos? Son todas las enfermedades que puedan de alguna u otra manera alterar el sistema nervioso, como puede ser la rabia
al momento de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué muerden los perros? Los perros principalmente, la mayor cantidad o mayor porcentaje de mordedura de perro siempre se da por competencia, ¿sí? Competencia de recursos, de territorio, de cariño y de comida. Se puede dar también por agresión maternal, cuando la madre está con los cachorros. Hay un tipo de agresión también relacionada al dolor por algún padecimiento o alguna enfermedad que el animal esté transitando. Hay un tipo de agresión también redireccionada, que es por ejemplo cuando dos perros están peleando y uno quiere intervenir para separarlos. Entonces, al lograr separarlos, ese tipo de agresión que estaba expresando su congénere la redirecciona hacia nosotros. Agresión agonista o reproductiva, que es la que se da cuando se están apareando, y la de siempre, que es la agresión por miedo, que es la que se da en casi todos los casos. Las conductas agresivas, en la mayoría de las veces, son conductas que son aprendidas y son reforzadas de manera inconsciente por el propio dueño del perro sin saber. Yo siempre utilizo este ejemplo a la hora de explicar este caso. Esto se da muchas veces cuando, por ejemplo, hay un perro que se quiere avalanchar contra o se quiere ir por encima de la visita que está llegando a la casa, y yo en mi técnica de modificación de conducta siempre tengo una premisa que dice que todas las conductas que son premiadas siempre van a tender a reperpetuarse en el tiempo. Entonces, el dueño del perro, en su afán de evitar que se vaya encima de la visita, lo que hace es contenerlo físicamente. Entonces, la contención física funciona como un reforzador de la conducta. Entonces el perro, lejos que deje de mostrar esa conducta que a nosotros no nos gusta, lo que termina haciendo, como que termina confirmando que lo que está haciendo, o sea, el perro piensa que está bien, porque de manera inconsciente nosotros estamos premiando una conducta que en realidad no es deseable para nosotros. Otro dato interesante acerca de las mordeduras, que generalmente siempre se da, es la de que son en perros de raza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces son retirados de la madre antes de los 45 días. Entonces el perro en ese tiempo no tiene tiempo de aprender la inhibición de la mordida que la aprende con la madre en el momento de amamantar. La mamá, cuando está dando la leche al cachorro y este empieza a tener los dientecitos a partir de la segunda o tercera semana, cuando infringe dolor a la madre lo que hace es retira la leche. Entonces la leche que le está dando funciona como un premio, ¿sí? Entonces, al retirar el premio es un tipo de castigo que hace que el perro entienda que la mordida está mal. Entonces, perros que son retirados antes de los 60 o 90 días probablemente tengan este tipo de agresión porque no tienen el reflejo condicionado que tuvieron que haberlo tenido al momento de amamantar. Bueno, muchas gracias, doctor Darío Cardoso. Hay una duda que siempre le queda a la gente, quiero que hagamos un planteo, una pregunta para que la gente responda, o no sé cuál es su opinión, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el perro persigue la moto? Yo sé. No, bueno, vale. Ni usted ni su pariente. Bueno. Pueden contestar, bueno, pero no, es un concurso sin premio. Bueno. O sea, es el honor de mencionarlo. ¿Cuál es? ¿Por qué el perro persigue a la moto, o al auto, o al chico o a la persona en bicicleta? Esa es la pregunta. Y esperamos los comentarios. Lo esperamos en los comentarios y después el próximo video vamos a dar una respuesta, o dos respuestas tiene. Una de tipo científico, ¿puede ser? Podría ser. Y la otra son más de tipo social. ¿Premio? Aplauso, medalla y beso. Podemos ir despidiendo, siempre recordándoles, pidiéndoles que nosotros hacen muy bien, que den like, que hagan comentarios, que se suscriban y hagan clic ahí en la campanita para que cada vez que subamos un video ustedes van a ser informados. Así que muchísimas gracias. Pero antes tengo que decir el próximo tema. Vamos a hablar sobre el real significado de lo que es la tenencia responsable de mascotas. De qué se trata, qué alcances tiene. Vamos a hablar sobre ese tema, que es un tema bastante complejo, que muchas veces se repite mucho, se menciona mucho y hay que ver, digamos, cuáles son los alcances reales que tiene ese tema. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.